Hola, ¿qué tal? Esto es el comentario positivo. El día de hoy continuando con nuestra lectura sabatina de la palabra. Y hoy, bueno, pues vamos con la palabra del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Vamos a orar. Papito, le doy gracias por el privilegio y la oportunidad de poder leer públicamente la palabra, Señor bendito, y le pido, Padre, que el comentario que usted me permita dar, que no venga de mi corazón, sino que el Espíritu Santo sea el que les dé algo, o un poco más, Señor bendito, de alimento, para que podamos seguir creciendo en la palabra. Siempre el escuchar la palabra es la que nos levanta, nos renueva, Señor bendito, pero tiene vida hasta que nosotros hacemos que tenga vida en nuestra vida, al caminar y dar fruto con lo que hemos aprendido. Así que le pido que todo oyente que está recibiendo esta bendición también pueda caminar en ella, Padre bendito. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues entonces hoy estamos en el capítulo 13, y dice la palabra: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó el agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro, y éste le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. Bueno, algo que es era una costumbre en aquellos tiempos en Israel, ya tenía mucho tiempo esa costumbre. Es como hoy cuando llega alguien a tu casa de visita y de mínimo por educación lo que ofreces es un vaso con agua. Pues en aquel tiempo, como no había asfalto como hoy, sino que era empedrado, era con tierra el camino, y normalmente ellos andaban en sandalias, no existían los zapatos ni los calcetines. Entonces obviamente ellos llegaban con los pies sucios a los lugares a donde llegaban. Entonces el anfitrión, si era rico, pues mandaba a uno de sus sirvientes a que lavara los pies de las personas. Y si era un hombre que no tenía posibilidades, que no tenía sirvientes, pues él personalmente le lavaba los pies a sus invitados. Eso era algo común. Ahora vemos algo bien importante, que en esta casa, que probablemente haya sido de un tío de Juan, la casa prestada con la que estaban en el aposento alto, ellos tomando la última cena o la Santa Cena, el que tuvo que haber hecho esta situación no era uno de los sirvientes del anfitrión de la casa o el anfitrión, pero él no lo hizo. Entonces vemos que el Señor Jesús es el que toma la palangana, toma el agua y empieza a limpiar, a lavar los pies. Ahora, algo bien importante aquí es, muchas veces se espera que se laven los pies, y aunque es un mover del Espíritu Santo y es algo que en las iglesias hace que haya quebrantamiento de corazones, vemos que fue el Señor Jesús el que le lavó los pies a los discípulos, no los discípulos al Señor Jesús. Como en otras ocasiones había pasado que había personas que habían llegado, hubo mujeres que llegaron y lavaron sus pies del Señor Jesús. En esta ocasión no, en esta ocasión es el Señor Jesús el que les lava los pies a los discípulos y les explica. Los pies, para empezar, es una parte que habla de partes íntimas, de partes pudendas. Quiere decir que el Señor quiere limpiarnos de una manera íntima en nuestro corazón, en nuestro ser. Tenemos necesidad de estar limpios, dicen, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, pero él quería hacerlo, él necesitaba hacerlo. Dice: si no te lo hago, le dice a Pedro, no tendrás parte conmigo. Entonces él quería tener esa intimidad, limpiar su intimidad de ellos, y además dice la palabra: lámpara es a mis pies y lumbrera a tu camino. Entonces la palabra es lámpara para mis pies, no para mis ojos.
Y mi caminar el camino es Jesús. Entonces yo tengo que tener limpios mis pies para caminar en el camino correcto, en Jesús. Entonces vemos esa necesidad de intimidad. Sí, es muy especial el practicar la Santa Cena, lo he vivido personalmente, me ha tocado ser el que lava y al que le lavan los pies, pero algo que el Espíritu Santo me ha inquietado mucho en mi corazón en la parte del lavamiento de pies, es que muchas veces lo que se hace en el lavado es meter en la palangana los pies, y entonces pasan con otro y pasan con otro con la misma agua que cada vez está más sucia. Y yo les voy a decir una cosa, en lo espiritual, en la parte espiritual, no existe, y lo he dicho mucho para las personas en adulterio, en el evangelio, no existe el condón espiritual. O sea, quizás te puedas proteger de una enfermedad física, pero espiritualmente las maldiciones que trae la persona con la que te unes, dice, no te puedes ser uno con una ramera. Entonces, las maldiciones que trae la persona con la que entras en adulterio o en fornicación, tú las atraes, y si además eres casado y vas y te metes con tu esposa, contagias espiritualmente a tu esposa de esas maldiciones. Y en esta parte también estamos hablando en una parte de que habla también de esa parte íntima, los pies. La verdadera forma en que se lavaba en aquellos tiempos los pies no era metiendo los pies en la palangana. De hecho, la palangana no traía agua. Lo que traía agua era una jarra que traían, que se echaba a chorro, se limpiaban los pies y se secaban, y el agua sucia era la que caía en la palangana. No los pies entraban en la palangana, los pies estaban al aire, caía el agua al aire, se limpiaban los pies y lo sucio caía en la palangana. Entonces es un error, y podemos entenderlo por lo que les estaba hablando al respecto de la parte sexual, porque entonces si lo espiritual afecta en esa parte, si yo meto mis pies y yo soy una persona que está en pecado, voy a contagiar de pecado a la persona que meta los pies después al agua. No es el agua la que tiene que estar en la palangana y meter los pies, es un chorro de agua que cae a los pies, se limpian y la suciedad cae a la palangana, y entonces son lavados correctamente los pies, y entonces no puede haber en vez de ser de bendición, podría ser de maldición el practicar de esa manera el lavamiento de pies, porque entonces estamos contagiando a otros de mis pecados. Y sin embargo, yo les voy a decir una cosa, finalmente sabemos que somos imperfectos todos, y que aun cuando yo sienta que salí invicto hoy de no pecar hasta la noche, hasta que llegue a casa, dice la palabra que no hay uno solo que sea bueno, ni siquiera uno, y que todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia salvadora de Dios. Y al decir todos, no está haciendo excepción, cristianos y no cristianos, salvos y no salvos, viejos, pobres, ricos, jóvenes, quien sea, todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia salvadora de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que quizás hasta la persona más santa que veas en la iglesia podría tener pecados ocultos, y no se trata de señalar ni de juzgar, porque finalmente es algo que en donde se ha tergiversado también la palabra, y en vez de hacer correctamente, digamos, un lavado de pies, lo que se hace es juzgar y señalar a los hermanos, y estamos cayendo en otro pecado también cuando empezamos a juzgar y a señalar a los hermanos, en vez de bendecirles, de orar por ellos y de ayudarles a levantarse en el nombre de Jesús. Entonces aquí lo importante precisamente es no juzgar, sino ayudar, pero también no contagiarse del pecado de otros. Y entonces en un lavamiento de pies lo correcto es que me echen el agua, me limpien los pies, y el agua sucia caiga a la palangana va a estar vacía. Amén. Entonces va a ir teniendo el agua que va cayendo de los pies que se van lavando. Bueno, pues ese es el punto hasta aquí de lo que podemos hablar respecto al lavamiento de pies. Entonces vemos ya en el versículo 12, entonces cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Ahora, el lavamiento de pies no es algo religioso ni algo tradicional.
es algo que tiene que poner el Señor Espíritu Santo, y entonces será de bendición para los que lo practiquen. Eso es lo bueno, eso es lo bonito, eso es lo que se ha practicado en nuestra casa Peña de Oreb, que ha sido por medio del Espíritu Santo y ha sido de bendición cuando se ha hecho. Pero entonces da la enseñanza una vez que terminó de lavar los pies, y dice que Él es el Maestro y Señor. Dice: pero si yo, que soy el Maestro y Señor, les lavé los pies, ustedes lo tienen que hacer unos a otros. Eso se llama humildad, eso se llama servicio. Eso, aparte de la explicación que dimos respecto al lavado de pies, que también es importante, y por eso seguimos practicándolo conforme al mover del Espíritu Santo, la parte importante es que el Señor Jesús nos dio ejemplo de que el liderazgo cristiano no es como el mundano. El mundano es un liderazgo servil hacia arriba y humillante hacia abajo, y el liderazgo cristiano es de servicio y de obediencia hacia arriba y de servicio hacia abajo. Amén. Entonces vemos que Él dice: les he dado ejemplo. Algo bien importante es que el Señor Jesús nunca nos ha pedido algo que Él no nos haya primero puesto el ejemplo. De todo lo que nos pide que nosotros vivamos, Él ya lo hizo primero, antes de hacerlo. Dice: para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Para que nosotros hagamos lo mismo de cada una de las cosas que hizo, no solamente ya del lavado de pies. El lavado de pies ya entra a una parte más íntima, más cercana al Señor Jesús, pero todo lo que enseñó el Señor Jesús es necesario que sigamos su ejemplo. Dice: en verdad les digo que el siervo no es mayor que su Señor. Nunca vamos a ser mayores que Cristo, y sin embargo, y precisamente el lavamiento de pies es lo que nos lleva a quebrantar nuestro ego y nos hace entender la necesidad de ser humildes. Y vemos entonces que el Señor Jesús, siendo mayor, se inclinó y lavó nuestros pies. Entonces hay muchos que se suben a un papel y ya se sienten el siervo que la iglesia esperaba, y pues no es así. O sea, en realidad cada uno de nosotros estamos en una parte del cuerpo, sirviendo en esa parte del cuerpo, pero Dios ha puesto un orden en ese cuerpo, y el único que puede acomodar el orden es Él, no nadie más. Por eso muchas veces también he subrayado la parte de que no podemos autonombrarnos. Hay personas que se autonombran y ya dicen: es que yo soy pastor. ¿Quién te ungió? ¿Quién te respalda? ¿En qué momento el Señor Espíritu Santo te dijo que ya lo eras? ¿O lo hiciste por tu ambición, o por tu oportunismo, o por tu ego? Pero nunca lo hiciste por Dios. Mientras no lo hagas a la manera que el Señor dice, no lo hiciste por Dios. Y entonces, desgraciadamente, ese ministerio o está destinado al fracaso, o aunque tarde muchos años, en vez de bendición, por la falta, de obediencia, por la falta de fidelidad a Dios, pues va a ser de maldición en vez de bendición para las personas que estén en ese ministerio. Entonces, dice, ahora vemos que precisamente el Señor Jesús primero delegó Él. O sea, ninguno se puso solo, O sea, ni siquiera Pablo, que fue el último que llegó, no se puso solo. Él no fue el que dijo: yo voy a ser apóstol de Jesús, porque él era perseguidor, sino que el Señor Jesús lo puso. Entonces no hay nadie que pueda ser pastor, o alguno de los otros de los otros ministerios, de los 5 ministerios, que pueda ser respaldado por Dios si Dios no lo puso. De nada sirve que estés en un puesto en el que nadie te puso y que no tienes el respaldo de Dios. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Y bueno, también en la parte importante es del servicio, de que podamos servirnos unos a otros, no servirnos de los otros, sino servir unos a otros. Esa es la necesidad. Ahora dice: no hablo de todos vosotros, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura: el que come de mi pan ha levantado contra mí su calcañar. O sea, si el Señor Jesús, dentro de su primer ministerio, de 12, uno era el traidor, pues hoy, ¿qué podemos esperar de ministerios hasta de 2,000 personas? Entonces, es algo que no nos debe de sorprender, pero sí tenemos que entender que entonces el Señor Jesús sabe quién es. O sea, el Señor sabía, no le tomó por sorpresa que hubiera un traidor.
Entonces hoy a un verdadero siervo no le toma por sorpresa, sabe que si al Señor Jesús le pasó, a todos los ministerios les va a pasar, pero entonces lo que tenemos que hacer es estar de antemano entendidos y cuidando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros nos tenemos que servir unos a otros, lo primero que tenemos que hacer, si dice la palabra que el enemigo dice que si tira la cabeza, el cuerpo se dispersará. Entonces estamos hablando de que al quien hay que cuidar principalmente es a nuestra cobertura. Entonces, todos tenemos que hacer un escudo de oración y de protección hacia nuestro Padre Espiritual, porque obviamente cayendo Él, pues la iglesia se va a desperdigar. Entonces, primero, por el amor y agradecimiento que tenemos por nuestro líder que nos enseña, y segundo, porque es beneficio para nosotros que Él esté bendecido, que Él esté bien, que Él esté siguiendo cubierto por el Señor Jesús. Entonces nosotros no podemos olvidarnos de estar orando y de ser parte no de los que traicionan, sino de los que cubren la traición, que hacen que no llegue hasta el líder. Os los digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda creáis que yo soy. O sea que Él también nos está avisando que en todos los ministerios que existen hoy va a pasar, y dice, se los digo antes de que pase, para que cuando ustedes crean que yo soy, yo ya lo sabía y se lo estoy avisando para que hagan algo. Entonces los que realmente amamos nuestra casa espiritual y nuestro liderazgo, pues vamos a estar orando y cuidando eso. En verdad os digo, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, me recibe al que me envió. Ahora nos damos cuenta, y en el contexto, que es verdad lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque primero está hablando de Él con sus discípulos, pero ahora dice, el que recibe al que yo envié. Ahora estamos hablando, les decía que hay unos que no fueron enviados por el Señor Jesús y no tienen su respaldo, aunque se autonombren pastores, evangelistas, profetas, maestros. Finalmente, el hecho es que aunque ellos se autonombren, no lo son. Entonces, aquí dice, pero el que sí lo es, dice, al que yo envié, me recibe a mí, el que recibe al que yo envié, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, que si yo recibo al que el Señor envió, que es mi cobertura, mi línea espiritual, bueno, pues estoy recibiendo al Señor Jesús, y si estoy recibiendo a Jesús, estoy recibiendo al Padre. Entonces tengo al Padre en mí cuando yo aprendo a tener obediencia y seguir el ejemplo del Señor Jesús, a ser humilde y a servir y no a servirme de la iglesia. Habiendo dicho esto, Jesús se angustió, pero dice el versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Ya se los dijo más claramente, aunque al principio se los dijo vagamente, ahora ya les dijo directamente, uno me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de los discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Estamos hablando de Juan. Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar, y después de mojar el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Estaba diciendo directamente quién era. Si hablamos de que la Santa Cena representa la carne y la sangre de Jesús, al ver mojada el pan con la sangre, estaba representando su muerte, y al entregarle a Judas estaba diciendo quién era el que lo iba a llevar a esa muerte. Y después del bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahora, les voy a decir algo. Entonces, y algo que vamos a aprender dentro de la siguiente clase de principios básicos, que vamos a empezar a hablar de los dones del Espíritu Santo. Hay 3 manifestaciones del Espíritu Santo, sobre, al lado y dentro, pero como el diablo es un imitador, él también tiene esas manifestaciones. Sobre te está oprimiendo, al lado te está mal aconsejando y te está llevando donde él quiere, pero dentro él está
guiando y te está llevando y está tomando las decisiones por ti y estás haciendo lo que Él quiere en todo momento. Todavía cuando Él está al lado puedes decidir no escucharlo, cuando Él te está oprimiendo puedes decidir liberarte, porque un hijo de Dios no puede ser oprimido por el diablo, porque dice la Escritura que el diablo está bajo mis pies y la única manera en que se levante es que yo entre en desobediencia, en que me aleje del Señor. Entonces, si el diablo me está oprimiendo como hijo de Dios, yo soy el que se tiene que arrepentir y todavía tengo esa decisión. Pero cuando el diablo está dentro ya no hay forma de que tome una decisión, es muy difícil, a menos de que venga alguien y libere a esa persona, como lo hizo el Señor Jesús, que muchas veces liberó endemoniados. Entonces, aquí vemos que entonces el diablo había estado oprimiendo y manipulando a Judas, pero en este momento, porque ya Judas ya había pensado en entregar a su maestro, pero aquí fue donde ya tomó la decisión, porque él no era la decisión ya de él, sino que al momento de que tomó el bocado, entró el enemigo y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, porque él abrió puertas. Por eso, muy importante, ojalá que ustedes estén viendo las prédicas que está ahorita de reedificación que está dando el apóstol en nuestra iglesia de Cristo Peña de Oreb. La pueden ver en video en YouTube, ahí están todavía las prédicas. Llevamos 3, 4, creo 4 ya de ese tema, y esta última vez ayer habló precisamente de las puertas y va a volver a explicar el tema de las 12 puertas. El que tenga interés de las 12 puertas puede llamar a Peña de Oreb o contactarse por WhatsApp para decirles que tienen interés del respecto, pero habla de las 12 puertas del cuerpo, qué puertas abrimos, y entonces vemos que Satanás entró, pero porque Judas ya había abierto la puerta, porque él ya había dejado que el mal deseo entrara en su corazón. De eso también hablamos en el video pasado, pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué dijo esto, porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa de dinero, Jesús decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Todavía no entendían que Jesús había hablado de un traidor y que en ese momento se iba a dar la traición. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Entonces, cuando salió, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. O sea, que inmediatamente después de que el Señor Jesús muere es cuando fue glorificado. Muchos dicen que hay por ahí alguna religión falsa que dice que el Señor Jesús hasta 1918 fue glorificado y entronizado por el Padre, y aquí el Señor dice, si es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Gloria es darle todo al Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús, inmediatamente que él murió, fue glorificado. Él primero fue a liberar espíritus encarcelados y llegó al cielo y tomó su trono, pero no fue hasta 1918. Fue al momento que él llega al cielo, él es glorificado por el Padre. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis, y como les dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde voy, ustedes no podréis ir. A la cruz, obviamente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Antes, ¿por qué es mandamiento nuevo? Porque dicen, no es nuevo, pero ahora es un mandamiento nuevo. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos los primeros 2 mandamientos de la ley mosaica, era, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en aquel tiempo era amar a las personas como me amo a mí mismo. Pero el nuevo mandamiento explica que no es amar a la gente como me amo a mí mismo, porque muchas personas no han aprendido a perdonarse y entonces no se aman lo suficiente. Y entonces, ¿cómo van a amar a otros si no se aman ni a sí mismos? Pero aquí el Señor Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. Entonces, es el mismo mandamiento de amarnos los unos a los otros, pero ahora no dice como yo me amo, sino como el Señor Jesús me ama. O sea, yo tengo que amar a la demás gente como el Señor me ama, no como yo amo, no como yo me amo, sino como el Señor Jesús me ama. Y es un amor infinito, diferente, mucho más grande que el que yo me puedo tener o le puedo tener a la gente. Eso es lo nuevo de ese mandamiento, que aparentemente es el mismo,
pero no puede ser el mismo porque antes era ámense los unos a los otros como a sí mismos. Ahora, ámense como yo los he amado, ámense ustedes los unos a los otros. Entonces, nosotros tenemos que amarnos los unos a nosotros. Y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros. Entonces, un verdadero discípulo le tiene amor a los demás, a todos. Los que demuestran que no son verdaderos discípulos, que no son verdaderos cristianos, que no son verdaderos hijos de Dios, son aquellos que van a la iglesia, diezman, ofrendan, pero no le tienen amor. Yo he visto a personas que te hablan por compromiso, pero cuando ya no hay necesidad, y personas que están en la iglesia, pero cuando hay veces que te ignoran o se hacen a un lado para hacer como que no te vieron, y cuando tienen oportunidad nada más hacen sus grupitos élite, y a los demás no los toman en cuenta y solamente con ellos se llevan bien. Eso demuestra que no son hijos de Dios, porque el Hijo de Dios ama a otros como Jesús lo amó a él. Amén. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Le estaba explicando que Pedro iba a morir de la misma manera que el Señor Jesús crucificado. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ahora, yo les voy a decir una cosa. En realidad, el que lo entregó fue Judas, pero esa noche 12 fueron los que lo traicionaron. 12 lo traicionaron, 12 le dieron la espalda, 12 lo dejaron solo, pero solo uno de los 12, viéndolo ya crucificado, se acercó, fue el que menos miedo tuvo y se acercó a la cruz. Y ese, que fue lo suficientemente valiente y entendió, fue al que Dios utilizó, al que le dio larga vida. Si ven mi video anterior, hablé de la vida de Abraham y cómo Dios le da bendición y larga vida al que le obedece, y vemos que Juan fue el que tuvo larga vida. Lo quisieron matar en un aceite hirviendo y salió vivo milagrosamente y murió de viejo, y él se le dio el privilegio de escribir 3 cartas que están en la Biblia, el Evangelio y el libro de Revelaciones, el Apocalipsis. Entonces vemos, y el Apocalipsis pues tiene importancia profética, tanto como el libro de Daniel o algunos libros o algunas partes de Isaías o Ezequiel los profetas menores. Finalmente tiene hasta tanto más importancia quizás, y fue porque por la fe, otra vez hablando de la fe, de lo que vimos en el tema de ayer, eso es lo que el Señor busca en nosotros, y Él fue el único, pero en esa noche todos lo traicionaron. Entonces, algo que nos enseña también es que todos, sin excepción, le hemos traicionado. Pero hoy el Señor nos dice, sigue mi ejemplo. Nuevo mandamiento te doy, ama a los otros como te amo a ti mismo. No seas hipócrita ya. No saludes a alguien porque es lo que se espera de ti y después lo ignores o te hagas a un lado. Ama a los demás como el Señor Jesús te amó a ti. Puede haber alguien quizás que te caiga gordo en la iglesia, y sin embargo yo te diría que para Dios no hay término medio, o amas o odias, pero vamos a suponer que pueda existir el me cae gordo, pero tú tienes que ser el que ponga de su corazón. Yo te puedo decir que había hace algunos años, en una cobertura donde estuve anteriormente, un hermano que me caía mal, sinceramente. En ese tiempo yo estaba de líder de seguridad en la entrada, y él tenía otro ministerio, ya no recuerdo qué ministerio. Un día salió él muy violento, muy agresivo, me regañó y me dijo que por qué no estaba acomodando bien los carros y por qué estaba uno estorbando mucho y que fuera a arreglar eso. Yo me molesté y le contesté mal, sinceramente lo digo. Discutimos, él se metió muy enojado y yo me puse a orar. Y yo escuché la voz del Espíritu Santo que me había dicho que aun cuando él hubiera llegado de una manera incorrecta, yo tenía que haber mostrado el amor de Dios y la prudencia. Y me arrepentí delante de Dios, le pedí perdón, fui a platicar con este hermano, y les puedo decir que después de haber hecho eso, él hizo que
fuera uno de mis mejores amigos. Hoy ya tiene muchos años que no lo veo, pero yo recibí una gran bendición de él después, un regalo que él me dio en esa amistad que teníamos, un retiro para matrimonios muy, muy hermoso, en donde él me lo regaló y nos dieron tantas cosas en ese retiro de matrimonios, que fue tan, tan hermoso, valoro tanto, y yo le doy gracias a la vida, al Señor Jesús por la vida de este hermano y de su esposa, por lo que hicieron en nosotros y por nosotros en ese tiempo, y que yo puedo ver también el resultado de escuchar a Dios. ¿Podemos regarla? Sí, pero Dios nos da la oportunidad de rezar. Sí, si yo me hubiera quedado con mi orgullo y él también, pues no hubiéramos tenido esa amistad que tuvimos y yo no hubiera recibido esa bendición que tuve. Para la gloria de Dios, yo bendigo donde quiera que esté este hermano. Quizás yo no lo veo, pero el Señor sí, y pues todo mi amor y toda mi bendición para su matrimonio, aun cuando ya no nos veamos. Pero es el mayor ejemplo de lo que te puedo decir, de aprender a no ser hipócrita y de ser un verdadero hijo de Dios y amar a todos como el Señor me amó. Gracias, le doy a mi Señor Jesús por eso, y Señor, yo le pido que siga transformando mi corazón y que esto que hoy se habló sea y sirva para que también transforme el corazón de los oyentes, que no haya un solo corazón de oyente que no haya sido sensibilizado por esta palabra, que la palabra corte, penetre, Señor, y deje al descubierto las intenciones y los pensamientos del corazón, Señor bendito, y que haga que esa persona empiece a ser transformada y a dar fruto. Por favor, Padre bendito, yo le pido que este medio sea cada vez de más bendición para los oyentes. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos a la próxima, y como siempre les pido por favor que me regalen su like, que me ayuden con su like y que compartan para que otros también tengan la bendición. Y una vez más les pido que me regalen su comentario en la caja de comentarios. A mí me va a ayudar mucho, y más aún si eres alguien que conoce a Dios y que Dios te ha dado una palabra por medio de esto, que nos la compartas. A mí también me alimenta, porque yo sé que yo solamente soy el instrumento del Espíritu Santo, y todos los que comenten por medio de la caja de comentarios va a ser también de crecimiento y de bendición para mi vida. Pues nos vemos a la próxima. Bye.